Ahora vamos a meternos adentro del data center. Como decíamos, es el centro de procesamiento de datos y es donde más vamos a orientar la seguridad, porque no solamente va a estar la parte física, sino también muchas cosas que tienen que ver con la tecnología ahí adentro. Dentro del data center vamos a tener muchas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, el acceso al equipo, es decir, podemos acceder a los racks, a los servidores, podemos acceder físicamente, podemos operarlos directamente, generalmente se ponen puertas para eso en los racks. El tema de las cámaras de seguridad dentro del data center, otro aspecto que vamos a tener que tener en cuenta, que vamos a ver dentro de unos pocos minutos a continuación. La distribución del equipamiento, que tiene que ver con los pasillos que se arman, cómo se camina, cómo está ordenado y organizado, dónde están los cables y dónde hay equipamiento, dónde están algunos determinados servidores. El acceso, el control de acceso local, al ingresar físicamente al data center, vamos a tener algún lugar donde se hace un censado de identificación, autorización, como vimos en otro momento, y tiene que ser un control de acceso muy estricto. Generalmente se meten ahí también controles biométricos. También vamos a necesitar procedimientos para el ingreso, que esto va a ser tal vez un aspecto de la seguridad administrativa, pero lógicamente va a afectar a la seguridad física, porque el procedimiento va a decir que tiene que registrarse de determinada manera, cómo pueden entrar y salir, que tienen que firmar, etcétera, etcétera, las personas que están trabajando en el data center, que tengamos en cuenta que no debería ser accedido. El data center no debería ser accedido en términos normales. Para acceder al data center, para acceder a los recursos del data center, se opera desde afuera. Generalmente el administrador opera remotamente. Físicamente es algo muy especial lo que se va a hacer, tal vez para cambiar cosas o para, no sé, reponer hardware o cintas de backup, por ejemplo. Y otra cosa que tenemos en cuenta es el tema del acondicionamiento de aire. ¿Por qué? Porque tiene que estar a una temperatura menor por el tema de los equipos electrónicos. Entonces, no solamente que el aire esté frío, sino regulado, y además control también de humedad que vamos a ver un poco más adelante. Uno de los equipos que suele haber dentro del data center son los sistemas de backup, donde tienen cintas y equipos y librerías robóticas, pero el backup desde el punto de vista físico tiene un lugar donde ser almacenado. Entonces, generalmente se ponen en cajas ignífugas para que en el caso de incendios no se pierda la información. El acceso físico tenemos que tenerlo controlado, por supuesto, porque si no los medios podrían ser robados. Estamos hablando siempre del medio físico. Y también tiene que estar inventariado como parte de los activos que contienen información. El backup es parte de esos activos y tiene que estar inventariado. Y va a haber un procedimiento atrás de eso donde diga cómo se debe hacer el backup, cómo se debe recuperar el backup, y además auditoría del uso de lo que se fue haciendo. Por ejemplo, si alguien va y quiere restaurar un backup, bueno, está registrado que una persona fue y restauró información de ese backup, de esa copia de seguridad. Entonces estamos hablando de backup a nivel físico, relacionado con lo lógico, pero a nivel físico, ¿bien? También otro tema de seguridad física vinculado con los backup es la reutilización de medios. Es decir, si tenemos que un disco, una serie de discos, un conjunto de medios extraíbles que tenemos que volver a utilizarlos, que eliminar esa información que tenía y volver a utilizarlos. La información que tenía previamente tiene que tener un proceso de borrado seguro para que no pueda ser recuperada la información previa, que puede contener información confidencial si uno se la transfiere a otro, por ejemplo. Entonces, la remanencia de datos que se llama, hay que tenerla en cuenta en el caso de los backups físicos. Dentro del data center dijimos, también fuera del mismo, vamos a tener dispositivos de monitoreo con completos sistemas de cámaras y circuitos cerrados de televisión, que conforman circuitos cerrados de televisión, por medio de distintas cámaras. Entonces, las cámaras van a poder solamente monitorear o también pueden grabar. No siempre las cámaras graban, a veces solamente monitorean. Y los circuitos cerrados de televisión tienen un montón de aspectos. Por ejemplo, las cámaras pueden hacer solamente detección, pueden estar mirando un ambiente y detectar cuando aparece una persona. O bien pueden no detectar, hacer reconocimiento de que hay una persona y no un perro, por ejemplo. Pueden hacer reconocimiento a un nivel un poco más profundo, no solamente detección de que algo está pasando. Bien, pasa un movimiento, compara imágenes y dice está pasando algo. Ahora, reconocimiento sería hay una persona en ese lugar. Y un nivel siguiente que sería identificación, que son los sistemas más modernos, que además pueden lograr identificar quién es exactamente esa persona, ya sea porque hace un reconocimiento facial o alguna cosa así, o por algún reconocimiento con una tarjeta de RFID o algo que está leyendo, un sensor que tiene en la tarjeta que está leyéndose remotamente por medio de un sensor ubicado en las proximidades de la cámara. Entonces los dispositivos de vigilancia ayudan a esto, a lo que decíamos antes, a tratar de generar registros sobre lo que se va haciendo sobre un entorno físico.
Y finalmente los sistemas tienen varios componentes, no solamente las cámaras, sino también los monitores donde se opera y por supuesto hay un operador atrás haciendo todo ese monitoreo porque en el caso de que haya, no sé, un intruso o se detecta algo raro, hay que tomar medidas que no pueden automatizarse. Entonces muchas veces hay una o más personas haciendo la parte humana, la parte de detección de qué es lo que está pasando y disparar acciones a partir de eso. Dentro del data center también, pero teniéndolo en cuenta para todos los entornos físicos, vamos a ver todos los aspectos constructivos de una sala, ¿no? O sea, empezando por el piso y el techo, ¿no? Es lógico, tener un piso y un techo. Ahora, el piso y el techo del data center generalmente son especiales. Se les llama piso técnico, porque por abajo generalmente van cables y tiene ductos para electricidad y un montón de cosas que se utilizan por eso para pasarlos por ahí abajo, un piso flotante como se le llama a veces. Hay que tener en cuenta la combustibilidad también para que lógicamente no se prenda fuego en el caso de que se incendie. No es lo mismo si es un parquet que si es una cerámica. Por supuesto, el tema de los incendios se tiene que tener muy en cuenta en todo lo que es el entorno de techo, piso y paredes. Y finalmente la conductividad eléctrica, que esto va a promover o a motivar o no la electricidad estática, que vamos a tenerla en cuenta respecto a la humedad del ambiente. En el caso del techo, también existe el techo técnico, se utilizan paneles o sobretecho, que se le llama, también para pasar cables y componentes por arriba. Puede haber dispositivos en el techo, pues puede haber iluminación, cámaras y todo eso. Tenemos que tener en cuenta que hay cosas que están en el techo y hay información a ser accedida y tiene que haber cableado y cosas hasta ahí. Y además, en el data center en particular, se tiene en cuenta muy especialmente la altura que se le da al techo, porque hasta cuánto se pone de alto. Tengan en cuenta que si el volumen de la habitación es muy grande, después eso hay que acondicionarlo, hay que poner aire acondicionado. Y no es lo mismo refrigerar una sala de una cantidad de metros cuadrados que refrigerar algo que tiene 1 o 2 metros más de altura solo porque tenía espacio. Entonces, generalmente, si el techo era muy alto, se baja con un sobretecho, de manera tal de ahorrar electricidad y acondicionamiento de aire, que eso que generalmente es muy costoso. En cuanto a las paredes, depende de los materiales, por supuesto. El data center se trata de que no se haga con paredes, con paredes que son muy finas para crear ambientes rápidamente, para crear oficinas que no sean desarmables, sino que sean paredes fijas. También se mide y se tiene en cuenta la combustibilidad, en el caso de que algo se incendie, pero no desde adentro, sino desde afuera, que no pase adentro del data center ese calor o esa llama. Eso se llama fire rating generalmente y por lo menos tiene que tener 1 hora de fire rating. Tiene que haber alguien con un lanzallamas del otro lado tirando y en 1 hora que está adentro no se puede enterar. Bien, esa es más o menos la métrica. Después la permeabilidad, por supuesto, porque también afuera puede haber, no sé, una inundación, un desborde, algo referente al agua, cañerías en el medio, lo que sea, se tiene muy en cuenta. Y se arman salas especiales que se llaman salas cofre, donde se emplaza directamente el data center ahí adentro, que están aisladas desde todo punto de vista, incluso desde el punto de vista electromagnético, ¿no? Se arman lo que se llama una jaula de Faraday para que las radiaciones no puedan entrar ni salir. Y finalmente se analizan las áreas adyacentes, o sea, ¿qué hay alrededor del data center? ¿Qué da a la pared del data center? ¿Da a una sala de reuniones? ¿A un pasillo? ¿Da a la parte de afuera del edificio? ¿Es una medianera o no? Entonces se hace un análisis de todo esto y se ve a dónde da la pared de cada una de las 4 paredes por lo menos que va a tener el data center. También, lógicamente, en toda la organización, pero especialmente en el centro de cómputos, vamos a tener en cuenta las puertas, que, como decíamos al principio, la de afuera van a ser más tipo portones o más tipo compuertas. Las puertas internas incluso pueden tener medidas de seguridad más débiles, porque la idea no es proteger contra cualquier persona que viene a romperla de una patada, sino la realidad es que simplemente con que abra, cierre y se pueda trabar con llave es suficiente. Entonces, muchas veces se tiene en cuenta más que nada no tanto la posibilidad de ser accedidas por un atacante, por un intruso, sino más bien medidas de errores, no sé, lo que es también combustibilidad, resistencia del peso de la puerta, las bisagras y, bueno, por supuesto, para dónde abre, si para adentro o para afuera no va a ser lo mismo, el tipo de cerradura que tiene, si es giratoria, si es corrediza, si abre y cierra, si abre para adentro o para afuera, o sea, un montón de temas relacionados con las puertas que va a haber que tener en cuenta en cada una de las oficinas y salas de la organización. Hay un tipo de puerta especial que se llama man-trap. Las man-traps se utilizan como combinación de 2 puertas, de tal forma que si uno ingresa a una puerta, hasta que no se cierra esa puerta, no se puede abrir la otra. Y en ese pasillo único que hay en el medio, la persona queda en algún momento confinada, de tal forma que si se la quisiera atrapar a cualquier potencial intruso, puede quedar ahí adentro. Entonces, de un lado se abre la puerta, se cierra, y hasta que no se cierra esa puerta no se puede abrir la otra. El sistema se controla electrónicamente.
Lo mismo para las ventanas, se tiene en cuenta un montón de aspectos que tienen que ver con lo externo, ventanas externas o internas, la protección contra la luz, contra el ruido, viento, etc. Y también los criterios diferentes, no es lo mismo una ventana exterior que interior, el tipo de laminado que tenga, si está protegido contra piedras, imagínense los parabrisas de los autos que están protegidos generalmente contra cuando se tira un piedrazo para que no se expanda toda la rotura. Bueno, todo este tipo de cosas se tienen en cuenta también en la construcción. Y todo esto va a estar basado, especialmente en el data center, internet, las conexiones, los aparatos electrónicos y todo, en energía eléctrica. Por lo tanto, vamos a tener que tenerla muy en cuenta, de manera muy especial, la energía eléctrica, porque no va a ser solamente conectar la alimentación que viene del proveedor de electricidad y ya, sino que vamos a tener que tener circuitos dedicados para algunas cosas importantes. Vamos a ver qué requiere circuitos dedicados específicos, pero imagínense que si un atacante se le ocurre ir al panel de distribución central o al panel de corte general, porque tiene acceso físico, de repente baja la palanca y se apaga todo, sería un ataque perfecto. O sea, no tuvo que acceder, romper ningún software, no tuvo que matar a nadie, no tuvo que hacer ingeniería social, no tuvo que vulnerar ningún sistema, simplemente fue y apagó todas las instalaciones, el data center y todo. Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta, el acceso físico a los lugares críticos relacionados con la alimentación, el cableado, los transformadores, etc. También se hace monitoreo del voltaje por cuestiones de seguridad y se protege eléctricamente por medio de llaves térmicas, disyuntores y la famosa puesta a tierra que tienen que tener las instalaciones eléctricas. Pero esto no es todo, porque en el caso de que el proveedor deje de dar servicio, por la razón que sea, porque está sobresaturado o porque hay una inundación, algún evento, en las grandes ciudades ocurre mucho esto, en ese caso para el data center no podemos darnos el lujo de que por un tiempo no estar operando, porque muchas veces hay que estar operando 7x24 por 365, es decir, todos los días del año, todo el tiempo, porque tal vez la empresa da servicios hacia afuera o tal vez incluso están en horario laboral y el data center está sin funcionar. Entonces se utiliza la energía alternativa por medio de dos sistemas, o bien los sistemas de UPS que funcionan a batería, o bien los generadores de combustible, ¿bien? Los generadores que funcionan con combustible líquido, generalmente diésel o algún tipo de mezcla gasoil o lo que sea. Y por supuesto tienen que considerarse el dimensionamiento de esto. No es lo mismo una serie de baterías y motores para, no sé, para 10 servidores que para 50 servidores, que para uno, ¿bien? Entonces vamos a tener en cuenta un montón de cosas que van a ser sostenidas por estos sistemas de alimentación redundantes que va a haber en algunos casos, en un caso de manera inmediata como la UPS, en otros casos de manera demorada como los generadores. Y decíamos que eléctricamente tenemos que tener sistemas independientes para algunas cosas. Por ejemplo, la iluminación suele poner un sistema independiente del control de acceso. ¿Por qué? Porque el sistema de control de acceso también es eléctrico, tiene electricidad y está conectado con algún equipamiento electrónico, con algún sistema, un software. ¿Y qué pasa? Si se me corta la luz, no puedo dejar de saber quién está entrando y saliendo y dejar de estar autorizando a las personas. ¿Bien? Por lo tanto, el control de acceso debería estar alimentado en algunos casos por alguna batería o algún sistema redundante. Lo mismo el sistema de supresión y detección de incendios. De repente se corta la luz y no puedo detectar más incendios. Lógicamente esto no tiene sentido. Entonces hay que tener también la consideración de baterías o sistemas de alimentación redundante. Lo mismo con las alarmas. Un atacante podría aprovechar para vulnerar la seguridad física de una organización, aprovechando que si se cortó la luz no funciona el sistema de alarmas. ¿Bien? Entonces, lógicamente tampoco sería lógico esto, hay que hacerlo. Y para los sistemas de telefonía se suele elegir o no, muchas veces también se define que tengan un sistema redundante para que se pueda seguir utilizando la telefonía incluso en caso de un corte de energía eléctrica. Y por supuesto para todo el data center en general, pero también lo que está dentro, que es muchas veces se hace la división entre lo que es el acondicionamiento del aire y el equipamiento.